Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Hola, ¿cómo están? Bueno, iniciando otra semana con toda la energía, pero siempre en estos contextos tan difíciles. Esta semana no pudimos dejar de repudiar los hechos de el crimen de odio, el triple lesbicidio en Barracas, nos movilizamos por esto. También el presidente Milei en Madrid, congregando multitudes en su oposición, generando casi un conflicto diplomático con el gobierno de España y, por supuesto, una movilización importantísima de las feministas, de los grupos LGBT y nuestro pañuelo del aborto legal, seguro y gratuito en las calles de Madrid, pero bueno, por este presidente y esta circunstancia tristemente célebre. También esta semana vamos a tener marcha de antorchas de todas las universidades públicas nacionales por los recortes a la educación que no se han resuelto y un paro universitario el día jueves. Y se está discutiendo en la Cámara de Senadores la ley bases que nos tiene tan consternadas a todas y a todos. Y por supuesto hemos estado en el Senado de la Nación hablando en nombre de usuarios y consumidores, como feministas y como organizaciones ambientalistas, tratando de hacerles entender a los senadores que varios de los textos que están aprobando realmente son lesivos para los derechos humanos, regresivos y ambientalmente insustentables. Más información sobre todo esto en nuestras redes sociales, ya saben, @cdh.org.ar, @cdh_.ar, en Twitter, en Facebook, en Instagram, mucha información y las declaraciones que sacamos desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, las organizaciones ambientalistas y las organizaciones de usuarios y consumidores que nos expedimos en contra de esta ley bases. Así que una semana que empieza movida. Y pararon el aumento del gas, pero sin embargo la escalada de tarifas sigue avanzando. Así que no son todas muy buenas noticias, pero hoy tenemos unas invitadas muy especiales y vamos a hablar de temas que son temas de fondo, temas estructurales. Por eso le damos la bienvenida a Mónica Jasís, a Sandra Castañeda y a Marcela Brown. Ellas son facilitadoras de nuestro grupo del mecanismo de participación de sociedad civil que estamos trabajando en la CEPAL, en Naciones Unidas para América Latina. Bueno, muy bienvenidas compañeras. Sandra Castañeda es coordinadora general de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Marcela Brown es coordinadora de educación de la Fundación CES. Y Mónica Jasís es magíster en salud pública, codirectora del Centro de Mujeres de México. Y bueno, muchas gracias a las tres por estar. Estamos en un contexto complicado en la Argentina, pero bueno, esta Latinoamérica nos tiene acostumbradas a estas idas y venidas, ¿no? Bueno, yo quería compartir en la tarde de hoy con nuestras tres cofacilitadoras del mecanismo de participación de sociedad civil, sobre todo para contarles, para informar que tuvimos en el mes pasado la reunión del Foro de Países sobre Desarrollo Sostenible que se hace en Chile habitualmente y que hace un seguimiento de lo que se llama la Agenda 2030. Entonces, me gustaba sobre todo poder hablar con las cofacilitadoras para que nos contaran un poco qué había pasado en esta reunión, qué avances, qué retrocesos. No sé quién de las tres quiere empezar, pero bueno, le damos la palabra a Mónica Jasís, que llegó primera a nuestra cita.
Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, nos reunimos en Santiago, como cada año es el Foro de Desarrollo Sostenible, que es el foro de gobiernos, pero también es el foro de la sociedad civil. Y lo que hacemos, y tú estabas ahí, es una evaluación de lo que ha pasado en el último año, pero también una evaluación de cómo van los compromisos de los gobiernos con respecto a la Agenda 2030. Y pues sabemos que para los 2030 faltan 6 años, ¿no? Y no vamos, digamos, al tiempo del calendario, como se habían propuesto los gobiernos y que habíamos hecho muchos esfuerzos durante estos últimos 20 años realmente para poder lograr acuerdos con respecto a las demandas de las sociedades civiles de cada país en Latinoamérica, no y en el mundo, pero en este caso en Latinoamérica. Entonces, pues a eso fuimos y bueno, una de las cuestiones que sí es muy visible es que nos ha costado más luchar por la participación de la sociedad civil, ¿no? O sea, nuestra participación fue realmente bastante brillante, como siempre, porque tenemos gente muy, muy brillante que además no solo trabaja con las bases de nuestras poblaciones agraviadas en general en derechos humanos, sino que también tenemos un gran capital intelectual, ¿no? Y bueno, nuestra participación fue muy buena, pero sí hay en general, una cerrazón ante la participación cada vez más importante de la sociedad civil, lo que no se entiende que hay lo que significa la coadyuvancia, ¿no? Y la corresponsabilidad en que este planeta es de todos y de todes, y los problemas tenemos que resolverlos entre todos, ¿no? Gracias. Sandra Castañeda, contanos un poco cuáles eran los objetivos de desarrollo sostenible que se monitorearon en esta ocasión y cuáles son las conclusiones más importantes desde la sociedad civil. Bueno, me encontraste un poco fuera de base con lo de los indicadores, porque todos los años siempre estamos evaluando distintos indicadores. Este año había uno de los primeros indicadores relacionados con la pobreza y la eliminación del hambre. Estaban los indicadores relacionados con cambio climático y con la sostenibilidad de las ciudades. En general, yo creo que los indicadores de este año tenían una particular importancia dado el momento político también que vivimos. Hablar de la sostenibilidad de las ciudades, hablar del tema de las industrias, hablar del tema de la eliminación de la pobreza, pues definitivamente son temas muy, muy claros en este momento, sobre todo con las noticias que tuvimos en la que no estamos llegando al cumplimiento de las metas, no hemos llegado, no vamos a llegar, probablemente no lleguemos, el cumplimiento de las metas está muy por debajo de lo que se esperaba, con temas tan claves y tan sensibles como los que precisamente se analizaron en este foro. Hablar de la eliminación de la pobreza, que es un flagelo que afecta de manera desproporcional sobre todo a América Latina, hablar de la eliminación del hambre, en este continente en el que crece la desigualdad y crece el hambre, hablar de las ciudades sostenibles y hablar del cambio climático, también en condiciones en que esta es una agenda que esperamos que sea la agenda de la sostenibilidad de la vida y que no estamos llegando al cumplimiento. En este momento no estamos hablando ni siquiera de un 25% de cumplimiento de una agenda que significa la sostenibilidad de la vida. Así que este año tuvimos la revisión de unos indicadores muy sensibles para la vida, para el bienestar de nuestra región y en general del mundo. Y no es tan satisfactorio los resultados que estamos teniendo o las cuentas que estamos escuchando de los gobiernos. Ahora, Marcela Brown, te pregunto, ¿por qué seguimos haciendo todos estos esfuerzos y este monitoreo si pareciera que no da resultado? Porque
la gente en el mundo se plantea, bueno, ¿para qué sirve Naciones Unidas si sigue habiendo guerras? ¿Para qué todo este esfuerzo de participación ciudadana, de control, si esto no está funcionando? ¿Por qué tenemos que seguir adelante y por qué seguimos convocando a otra gente a que se sume a nosotros? Bueno, es una pregunta que te diría que casi nos hacemos a diario muchos de los que trabajamos aquí, pero que uno podría llevarla a todos los órdenes de la vida, ¿no? Si a uno le contaran en todos los casos, digamos, qué significa un parto, qué significa, digamos, un montón de cosas, y bueno, uno, digamos, se replantearía esto cada vez. Sin embargo, creo que tiene que ver justamente con el compromiso y la participación ciudadana, con que el ser humano es un ser gregario que vive y construye comunitaria y colectivamente, y que también, pese a las dificultades y a los desafíos que vos misma mencionás y que Mónica y Sandra trajeron muy bien, las democracias son las formas que conocemos y por las que seguimos apostando, aún con los desafíos que nos traen, ¿no? Pero es el modelo en el que todavía seguimos confiando en un modelo de democracias, ojalá cada vez más directas, más confiables, más participativas, y que ojalá también que puedan dar respuesta a las cuestiones del hambre, de la pobreza, de la crisis climática que vos también mencionabas al inicio, que todavía hay saldos pendientes, pero a la vez, digamos, también tenemos que tener la generosidad y la sabiduría de mirar que muy poco tiempo atrás los derechos que hoy tomamos como naturales no hace tanto que fueron conquistados, ¿no? El voto femenino, etcétera, etcétera, que hoy los tomamos como natural y que bueno, esto debe ser conquistado y esas conquistas son posibles gracias a la organización, ¿no? A la organización. Bien, sí, me quería... Distintos paneles en este foro de países con distintos temas, distintos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Vos participaste en alguno de estos? ¿Cuál fue el meollo de tu exposición en representación de la sociedad civil? Bueno, participé en la mesa donde se abordaba el ODS de hambre cero, y justamente un poco la perspectiva que trabajamos es esta cuestión de que se necesita un abordaje integral, que hambre cero y crisis climática son hoy, casi podrían ser pensadas como pandemias, y que son pandemias articuladas, que el hambre ya sea, digamos, o que los temas de alimentación, ya sea por desnutrición o por sobrepeso, hoy es un problema a nivel mundial, que la emergencia climática, producto, digamos, que no son emergencias por las que denominadas catástrofes naturales, mayormente son provocadas por la ambición humana y por políticas, digamos, no sustentables y de acumulación de riqueza, y que esto repercute profundamente en los temas de movilidad humana y la movilidad humana de las poblaciones que tienen menos recursos, con lo cual se profundiza la cuestión de pobreza y hambre o malnutrición. Que esto, digamos, la respuesta a eso son políticas integrales, sensibles a la nutrición, que se pueden mejorar a partir de generar entornos educativos saludables, educativos en el sentido amplio de la palabra. No estoy hablando necesariamente de los establecimientos de educación formal, y con políticas públicas integrales, ¿no? Mónica Jasís, vos estuviste también en otro de los paneles. ¿Qué temas abordaron y cuáles fueron las posiciones de la sociedad civil? Mira, bueno, el panel que a mí me tocó, que fue uno de los últimos, fue justamente porque se analizó el ODS 16, que es básicamente un ODS integrador, o sea que realmente muy dependiente de todos los anteriores ODS, ¿no?
porque significa paz, bueno, lo que implica es paz, justicia e instituciones sólidas, y promover una sociedad pacífica en general para poder ejercer los derechos humanos. Entonces, no podemos ni siquiera concebir una sociedad con paz y justicia cuando la mayor parte de las sociedades de nuestros países latinoamericanos están viviendo una gran inseguridad, ¿no? La gente vive en una gran inseguridad y además no confía en las instituciones, porque uno de los grandes problemas que ha habido últimamente, en los últimos años en casi todos los países latinoamericanos, es una falta de confianza sobre todo en los aparatos de justicia, sobre todo en los sistemas de justicia. Sabemos que en la mayoría de nuestros países hay muchísimas personas que están presas sin condena, sin sentencia, por diferentes razones, muchas de las cuales son jóvenes. En otros casos, por ejemplo, en México, bueno, el problema de la inseguridad por la alta criminalidad que hay a partir de pues mafias, en específico con el narcotráfico, es una plaga muy importante que asola a las comunidades y que ha sido motivo de desplazamientos, ¿no? De comunidades enteras donde la gente se desplaza por la inseguridad. Entonces, realmente no podemos hablar de paz, justicia e instituciones sólidas cuando o sea, justamente lo que tenemos que afianzar, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas que también nos preocupa para hablar de vivir en paz tiene que ver con toda la cuestión del trabajo, ¿no? El trabajo en la mayor parte de nuestros países hay la informalidad y el desempleo y el subempleo es una de las más importantes causas de que la gente no viva en un equilibrio y en una tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, fíjate, 1 de cada 2 personas en la región de Latinoamérica, 1 de cada 2 trabaja en la informalidad y cada persona subempleada tiene entre 3 y 4 veces mayor probabilidad de ser pobre, que se engancha con el ODS 1, que es justamente tiene que ver con la pobreza, erradicación de la pobreza, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos hacer para que gente que vive en estas circunstancias y que están condenados muchas veces a vivir en la calle pueda vivir en paz? Y para eso, bueno, también tiene que ver con qué pasa con las instituciones que no responden a eso. También una cosa importante, bueno, lo de los sistemas judiciales, tenemos que hay una suerte de impunidad ya natural, ya se toma como una cosa normal en nuestros países, ¿no? Con sistemas de justicia débiles y, como dije, la falta de confianza no solo en las jueces que van a hacer un juicio justo y acceder a ello, sino también a todo lo que tiene que ver con los aparatos de protección, con las policías de investigación, etcétera. Entonces, y esto tiene que ver con toda también una circunstancia muy triste que hay en nuestros países, que tiene que ver con toda la desaparición de personas, ¿no? Entre los cuales México, Colombia, El Salvador, todos estos países que muestran mucha gente desaparecida y de las cuales, y Argentina, por supuesto, de las cuales los gobiernos no han tomado las riendas necesarias para poder aclarar, para poder investigar, para poder subsanar este problema. Entonces, bueno, en este sentido, toda la parte de seguridad que tiene que ver con el ODS 16, pues está en serio desafío, ¿no? En serio desafío, especialmente porque no se ve una prioridad que están dando en los gobiernos para invertir en ello, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos participando como sociedad civil, diciéndoles en un cara a cara a los países todas estas cosas. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de los países, Sandra Castañeda? Sabemos la diversidad de países y de gobiernos que hay en la región, pero
¿Hubo una declaración final? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Y además, ¿cuál es tu análisis político de cómo se está en este momento reacomodando la región con esta diversidad de gobiernos, con los cambios electorales que hubo y los que va a haber? Sí, en realidad yo creo que ni esta agenda ni las demás agendas sociales que se están implementando, que se vienen desarrollando en este momento, la tienen fácil. Estamos viviendo un momento particularmente difícil, estamos viendo el avance de los fundamentalismos en todos los niveles. Estamos viendo el avance de los fundamentalismos y de las religiones integristas, que hoy no solamente están circunscritas al espacio de la moral de las personas o el espacio de la fe o el espacio de lo privado. Hoy esas religiones, lo que antes veíamos que pasaba muy fuera de nuestros territorios, como con el Islam, que veíamos estados confesionales, eso hoy pasa en América Latina. Y cada vez vemos, a pesar de tener constituciones y de tener legislaciones en las que los países se consagran como estados laicos, vemos que cada vez son más confesionales y vemos la incursión de los sectores religiosos, además de religiones fundamentalistas e integristas que se apropian de los espacios de deliberación pública. Eso yo creo que hay que verlo con cómo se ha ido desenvolviendo el espacio de lo público. Hoy el espacio de lo público, el ágora, no es solamente el espacio nacional, no solamente son los espacios de lo público nacional o de la liberación nacional. Hace años que se viene en la construcción de espacios subregionales, regionales, globales, que son los espacios públicos y que son el nuevo ágora, el nuevo espacio donde se discuten los temas de la polis, los temas sociales y políticos que conciernen a las personas. Y en esos espacios, en ese nuevo espacio de lo público, es donde ha cobrado cada vez más importancia la presencia de esos sectores fundamentalistas. Y claramente ello ha ido en detrimento de las decisiones que se toman en estos espacios por parte de los estados y en detrimento de la participación de la sociedad civil. Hoy cada día vemos reducida la participación de la sociedad civil y cada día son más frágiles los compromisos por parte de los estados. En la presentación que hizo el secretario general de la CEPAL, nos decía que tal como van las cosas, solamente vamos a ver cumplidos el 22% de los acuerdos que están consagrados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Haciendo un esfuerzo, hay casi como un 30 y tantos % que haciendo un gran esfuerzo puedan llegar a cumplirse. Pero hay más de un 50% que ya prácticamente no van a ser cumplidos y estamos arribando al 50% del tiempo de la agenda. Quiere decir que si realmente queremos unos mejores resultados, tendríamos que haber visto una actitud o una disposición un poco más fuerte por parte de nuestros estados. Y tuvimos una declaración en la que los países hablan sí de la reafirmación del compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, hablan sí del compromiso con sus contenidos, con la eliminación de la pobreza, con la eliminación de todas las formas de discriminación. Sin embargo, ese tipo de compromiso, que fue el mismo que se hizo hace 7 años, hoy en día no es suficiente. No es suficiente porque es más el camino que se ha recorrido que lo que falta por recorrer, y falta mucho más del 50% del cumplimiento de los objetivos. Hubiéramos necesitado un compromiso, una reafirmación de ese compromiso mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más desde el corazón y desde la voluntad política de nuestros gobiernos. Pero también entendemos que hoy la región pasa por un momento muy complicado. En este momento tenemos un número de países muy, muy grande. Tenemos cerca de 10 países en la región que no están asumiendo la agenda pro derechos. Muchos de ellos están en una agenda antiderechos. Es una agenda que no va a comprometerse con más avance en derechos humanos. Todo lo contrario, consideran que los derechos humanos son un obstáculo para el cumplimiento de sus objetivos políticos. Es más, lo que dicen ahora los gobiernos llamados libertarios, que hoy en la región son casi 10,
es que en realidad es el sistema democrático el que nos sirve. Poder construir, poder hacer acumulación de capital, lograr el progreso que ellos creen que es el progreso de unos cuantos, es el de los que tienen capacidad y posibilidades de hacer su propia empresa, para que ese sector minoritario, esa élite, pueda seguir haciendo acumulación de capital en un sistema capitalista. Tienen que tener ellos libertad, y esa libertad está profundamente obstaculizada por la democracia como sistema. Y los derechos humanos son la esencia misma de la democracia. Entonces, en realidad, los derechos humanos son un obstáculo porque están ligados íntimamente con la democracia, y aquí lo que está en disputa es precisamente la democracia. Por otro lado, los países progresistas, que no llegan a ser un puñado, que son 5 o 6 en la región, están también muy debilitados, muy fragilizados por la incidencia política que están haciendo las derechas, con unas amenazas constantes de golpes de Estado, como lo que pasa en Colombia o lo que pasa en Chile. O con la generación de ingobernabilidad, como lo que pasa en Guatemala. Entonces, la misma región está en una situación de mucha inestabilidad política, y eso también se interpone a que algunos estados puedan efectivamente dar el paso para comprometerse. La situación es difícil en materia de cumplimiento, no se está logrando, los países no se están comprometiendo, y la situación política no está ayudando para poder avanzar en un mejor compromiso. Ahora, qué panorama poco alentador, y qué desafíos, ¿no? Pero bueno, esta región hemos pasado dictaduras, golpes de Estado, graves violaciones a los derechos humanos. Ahora hay un nuevo orden de violaciones a los derechos humanos de otras características, y nuestros pueblos han resistido, han sobrevivido, han tenido creatividad, han sobrellevado muchos de estos temas, pero desde el mecanismo de participación de sociedad civil de CEPAL, Naciones Unidas, y entendiendo que nuestro mandato central, del que las que estamos acá somos parte, es el marco de derechos humanos, es el marco de las democracias en la región, ¿cuáles deberían ser los puntos a reflexionar por parte de las instituciones? ¿Qué dice nuestro mecanismo de participación de sociedad civil en relación, más allá de exigirle a los gobiernos, qué creen ustedes que se le puede plantear a los distintos ámbitos, al ámbito académico, a los sindicatos, muchos de los cuales integran también nuestro mecanismo? ¿Qué cosas se le puede plantear a las organizaciones feministas, a las asociaciones, a las organizaciones LGBT, a los ámbitos educativos? ¿Cómo imaginan de dónde van a venir las fuerzas, las energías y la organización para los cambios que necesitamos? Mónica. Bueno, nosotras todos nosotros y nosotres, como sociedad civil, somos muy creativos, ¿no? O sea, realmente. Entonces, una cosa que es fundamental es la organización, o sea, fortalecer las organizaciones. Entendemos que muchas organizaciones dependían y dependen de fondos, pero pues hay que ser creativos, porque justamente lo que ha pasado también es que muchas fundaciones, muchos fondos que venían del extranjero o fondos nacionales se han cortado a la participación de las organizaciones. Entonces, una de las cosas es que trabajar con las bases y fortalecer la organización, realmente eso es una de las cosas que nos va a permitir sobrevivir, ¿no? En estas circunstancias. La otra es lo que siempre decimos, no perder el estar cuestionando y no perder el estar frente a la rendición de cuentas. Es decir, siempre estar desde exigiendo la rendición de cuentas a los gobiernos, ¿no? Y bueno, y dentro del mecanismo, lo que decimos que es fundamental es nos estamos ampliando porque, bueno, las organizaciones
se agrupan en grupos temáticos, en grupos poblacionales, en grupos de regionales, ¿no? Y lo que decimos es que estar cada vez integrándonos más y ser lo más inclusivas posibles, ¿no? O inclusivo posible el mecanismo. Es decir, sí tenemos que ser muy congruentes con el respeto a los derechos humanos y de todas y de todes y poder, a la vez que mantener la organización, las organizaciones y a la vez la organización interna, realmente no perder la visión de conjunto, ¿no? Porque hemos demostrado que somos un mecanismo poderoso y hemos demostrado que tenemos todas las herramientas para poder hacer frente a las exigencias y las demandas de los gobiernos, ¿no? Pero sí es muy desafiante, porque como dije, los recursos cada vez son menos, ¿no? Pero creo que estamos lográndolo, ¿no? O sea, no hemos cejado, seguimos adelante, seguimos fortaleciéndonos, seguimos ampliando nuestra base y nuestro trabajo, ¿no? En ese sentido, Marcela, ¿cuántos grupos temáticos hay dentro del mecanismo de participación? ¿Cuántos grupos subregionales? ¿Cuáles son? ¿Y cómo hace alguien que quiere incorporarse? ¿O cómo son los mecanismos para poder incorporar otros colectivos, otros grupos? ¿Cómo se suman al mecanismo de participación de sociedad civil de Naciones Unidas para América Latina? Los grupos son temáticos y de población, son 20, que abarcan justamente las poblaciones que han sido históricamente más discriminadas, y también toma en cuenta las subregiones, Cono Sur, Caribe, México. Entonces, la apertura es total, o sea, nosotros lo único que sí tenemos en cuenta, y justamente por todas estas cosas que estamos conversando de cuáles son las necesidades respecto de incidencia, es que tenemos que estar de acuerdo en una serie de principios. Digamos, tiene que haber una común unión con estos principios que nos mueven y con el modelo de desarrollo y de mundo que estamos queriendo construir. Eso es como un acuerdo básico que tenemos y está en nuestros términos de referencia. Algunos de los temas, por ejemplo, yo soy punto focal del grupo que trabaja los temas de justicia ambiental y ecológica, pero también hay un grupo de mujeres, hay un grupo de migrantes, hay un grupo de jóvenes. Exacto. Hay un grupo que tiene que ver con educación y academia, hay un grupo, como decías, de justicia ambiental, hay un grupo que tiene que ver con el trabajo de las personas agricultoras, también las defensoras y defensores de derechos humanos. Hay un grupo que tiene que ver también o que amalgama los temas vinculados a las personas con VIH. También hay un grupo que trabaja por los derechos de las mujeres y varones, o sea, de las personas en general trabajadoras y trabajadores, que incluye también a las mujeres trabajadoras sexuales, etcétera. También tenemos un grupo que aborda todas las temáticas que tienen que ver con las diversidades y orientaciones sexuales, LGTBIQ+. Tenemos también niños, niñas y adolescentes, es otros grupos. Bueno, los subregionales los mencionaba hace un ratito, creo que no mencioné el subgrupo andino. ¿Cómo hace alguien que se quiere contactar, encuentra la información en la página web de CEPAL? ¿A qué mail se dirige? Bien, nosotros, sí, la información está publicada en la página web de CEPAL. También tenemos un mail que es infomecanismo@gmail.com. Entonces ahí también nos pueden escribir. Hay una comisión de recepción y bienvenida conformada por 4 representantes de distintos grupos focales que reciben justamente a las organizaciones que solicitan la membresía. Y ya te digo, lo que se
lo que se pide es justamente una carta que donde diga que los principios que sustentan y que han sido fundantes de este mecanismo sean también representativos para esta organización que está solicitando la membresía. Sandra Castañeda, ¿otras regiones del planeta tienen mecanismos similares? ¿Estamos en articulación, en contacto con ellos o no hay otra región tan activa como la nuestra? ¿Qué son los grupos mayores de Naciones Unidas? ¿Qué vínculo tenemos con ellos? ¿Y cómo sigue ahora el debate en Naciones Unidas en relación a esta Agenda 2030, ¿no? Porque hay una reunión global en breve. Sí, bueno, la Agenda 2030 es una agenda global, es una agenda enorme, esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en realidad fueron un intento de los países del mundo para tratar de abordar los grandes temas que afligen a la humanidad y al planeta en la actualidad. Se entiende que objetivos llegaron a reemplazar los objetivos de desarrollo del milenio, que recordamos que fueron 8 objetivos que se establecieron en el año 2000 y que nos iban a llevar a la superación de la pobreza y a revertir el cambio climático y eso, entre el 2000 y el 2015. Fue una agenda absolutamente fallida, fue un estruendoso fracaso por parte de los estados y ante el fracaso de la agenda del milenio, pues salió esta agenda que es global. Y como parte de tratar de resolver los errores que cometieron en esa agenda del milenio, pues se pensó después de mucho, porque la Agenda de Desarrollo Sostenible fue una agenda muy, muy compleja que pasó por consultas en los países, consultas subregionales, mesas de expertos, paneles de expertos, y en ese sentido, a nivel global, se reactivaron los grupos mayores, porque los grupos mayores no son creados a raíz de la Agenda 2030, los grupos mayores son los grupos mayores de Naciones Unidas que están hechos y que fueron pensados en su momento para consultar sobre temas específicos o sobre grandes decisiones. Expliquemos qué son los grupos mayores. Son grupos integrados básicamente por sociedad civil a nivel de Naciones Unidas. ¿Cómo alguien se integra a ese grupo? ¿Cómo queda ahí? No, pasa la misma explicación que daba Marcela de cómo se integra expresar el interés. Esos grupos tienen el reconocimiento de Naciones Unidas, pero son autoconvocados y autogobernados, digamos. Son bastante abiertos también. Y son bastante abiertos, es cuestión de solicitar el ingreso y de participar activamente. Entonces, la agenda generó 2 niveles, generó un nivel global de participación de la sociedad civil, que la está haciendo a través de esos grupos mayores, que esos grupos mayores originalmente eran 11, pero ya han ido creciendo, ya son más de 20, y ahí hay distintos grupos mayores para muy, muy diversos temas. Hay un grupo mayor de mujeres, hay un grupo mayor de jóvenes, bueno, hay otro que se llama otros actores, que es donde caben esos otros sectores que no tienen un grupo mayor específico. Y a nivel de las regiones, como un mecanismo para participar, para hacer participación de la sociedad civil, se crearon los mecanismos de participación de mecanismos regionales de participación de la sociedad civil, y se crearon para todas las regiones, para América Latina, para Asia, para África, y entendemos que estos grupos están funcionando. Que yo creo que ese es un desafío que tenemos, no hemos logrado establecer comunicación entre estos grupos, porque finalmente los grupos hacemos lo mismo, le hacemos seguimiento al cumplimiento a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible por parte de nuestras regiones, de nuestros estados, perdón. Ese mismo trabajo lo están haciendo las organizaciones en Asia y ese mismo trabajo lo están haciendo las organizaciones en el África. Deberíamos poder tener unos mecanismos de intercambio y unos mecanismos de socialización que permita rotar la información, que nos permita aprender de las buenas prácticas. A favor de nosotras, diría que es
tan complejo mantener abiertos los espacios de sociedad civil en América Latina. Está siendo tan difícil todo el trabajo de seguimiento como hace muchos años no se veía. Hoy los espacios de participación estamos bajo ataque. Tienen muchos enemigos, muchos sectores que les estorba mucho la participación, les estorba mucho el monitoreo, el seguimiento y la crítica que hacemos desde la sociedad civil. Estarle permanentemente levantando todas estas vulneraciones a los derechos que tenemos, todas estas formas de discriminación cruzadas que tenemos, como a pesar de que el continente ha ido creciendo, ha ido logrando mejores niveles de desarrollo, eso no se ha reflejado en los derechos humanos, en la garantía a los derechos humanos. Todo lo contrario, esta región cada vez es más desigual, cada vez es más excluyente, los sectores pobres cada vez son más pobres, hay menos. El secretario general de la CEPAL lo dijo en el Foro de Países, la región tiene crecimiento negativo y ha aumentado los niveles de desigualdad. Decir que ha aumentado los niveles de desigualdad en la región más desigual del mundo es gravísimo, o sea, que estábamos mal y ahora vamos para peor, más. Y además, que decís no es simplemente que los grupos están amenazados, es la región del planeta donde hay más asesinatos de periodistas, más asesinatos de defensores de derechos humanos, digo, más allá de las circunstancias de las guerras, etcétera. Acá hay, no son solo amenazas, es, digamos, es un cruce constante y son sectores que a veces ponen en vilo al gobierno, o hay poderes económicos, como decía Mónica, en el caso de los narcos, etcétera, que ya son estados paralelos con poder incluso de fuego sobre la ciudadanía, ¿no? Ahora, nos vamos a una cumbre que se llama Foro Político de Alto Nivel, que va a evaluar a nivel global este avance de la Agenda 2030, y hay todo un debate sobre algo que Naciones Unidas está planteando que se llama la Cumbre del Futuro. ¿Cuándo son estos dos eventos, Marcela? ¿Qué perspectivas hay y con qué vamos a ir desde Latinoamérica a estas dos instancias globales? Bueno, la cumbre, digamos, no es ajena a estas conversaciones que estamos teniendo, o sea, la cumbre tiene entre varios objetivos, por lo menos los que están saltando más a la vista, que es, por un lado, generar una posibilidad de aceleramiento en el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 que se ven cada vez más lejanas a cumplir. Y por otro lado también se habla, y ya hay indicios en algunas de las agencias del sistema de Naciones Unidas, de una reorganización de sus agendas y agencias, o sea, de una nueva arquitectura que responda de mejor manera y que vuelva a tener también la fuerza, ojalá, que se había depositado en este sistema, entonces una nueva arquitectura institucional. El alerta que vamos teniendo es que esta arquitectura sería, digamos, posible y disponible para las necesidades que estamos teniendo a nivel de la agenda regional y global si no es tomada por asalto o por consenso por el sector privado. Sí, digamos, porque este es uno de los grandes temas, digamos, que está ocurriendo y que tiene que ver, vos hoy decías, bueno, hemos pasado por dictaduras, hemos sobrevivido a grandes temas. El problema y el desafío, creo yo entender, y creo que es una inquietud compartida, es que hoy, en el marco de las democracias, viven y conviven los sistemas autoritarios y donde los gobiernos están vaciados de poder y quienes gobiernan son las grandes corporaciones, las corporaciones, digamos, del sector privado, las corporaciones mediáticas, que son más o menos lo mismo y los mismos dueños, y lamentablemente hoy este paraestado que es el narcotráfico, que también están asociados a todos los ilícitos vinculados a la fiscalidad, etcétera, con lo cual actúan también como un estado paralelo, pero también como un sector privado que moviliza flujos de capitales enormes
y se asienta y se aprovecha de estas desigualdades y empobrecimientos de los que hablaba recién Sandra para justamente apropiarse, y con dolor lo digo, sobre todo los sectores de las juventudes y de las mujeres, que son quienes hoy están, las mujeres porque son las que mayormente están sosteniendo los hogares, incluso las migrantes, hoy la feminización de la población en situación de movilidad humana es muy creciente, y lo mismo las juventudes. Entonces esperamos que la cumbre, digamos, sea, digamos, la cumbre del futuro. Nairobi no nos dio muchas esperanzas sobre esto. Expliquemos, digamos, qué es Nairobi. ¿Qué es Nairobi? ¿A qué te referís con Nairobi? ¿Cómo me refiero con Nairobi? Sí, es verdad, nosotros ya hablamos en jerga, como que todos nos conocemos y sabemos de qué hablamos. Nairobi fue un espacio de preparación de la cumbre, digo fue porque ocurrió ahora hace una semana, 10 días. Se supone que un espacio de intercambio de la sociedad civil, justamente para aportar al documento que va a ser presentado y va a sellar esta cumbre del futuro, pero lamentablemente, digamos, el sector privado participó muy activamente ahí, en un plano casi de igualdad o de mayor participación que la sociedad civil. Los gobiernos manifiestan su desinterés, siempre hay honradas excepciones, y por favor no quiero como ser injusta con los estados y los gobiernos que sí quieren, pero mayormente no tienen interés en conversar con las organizaciones. El documento, digamos, no fue compartido previo a este encuentro en Nairobi, con lo cual, digamos, nos encontramos en un lugar desconociendo este documento que sorprendentemente apareció después de Nairobi para ser comentado. Y bueno, vamos hacia esta cumbre del futuro, siempre, como decimos, con la esperanza, y también con una esperanza no ingenua, digamos, no de sentarnos a esperar, sino como una esperanza activa, teniendo esta conciencia que los derechos siempre fueron conquistados, nunca fueron entregados así porque sí. Así que bueno, eso. Mónica, ¿cuál va a ser la próxima instancia de reunión de este mecanismo de participación de la sociedad civil? ¿Cómo convocamos a la gente? Nosotros tenemos mañana reunión del Grupo de Justicia Ambiental, así que todos los que se interesen en las redes sociales nos siguen y les vamos a contar de la reunión de mañana, pero si quisieran incorporarse a alguno de los grupos, más allá de entrar a la página web de CEPAL, ¿cuándo va a haber una próxima reunión? ¿Cómo sigue el trabajo del mecanismo? Bueno, una cosa que creo que es importante es que tenemos una estructura más allá de los grupos. Cada grupo tiene 2 personas que son facilitadoras. Una es lo que llamamos punto focal, que es punto focal titular y punto focal suplente. Y esas 2 personas son las organizadoras de las reuniones de cada grupo, ¿no? Se escogen por elecciones dentro de cada grupo y dura su mandato, duran 3 años. Entonces, en ese sentido, nosotras, bueno, estos puntos focales también arman un grupo grande que se reúne con nosotras 3, que somos las facilitadoras generales, y se llama, este grupo grande se llama Mesa de Vinculación. Entonces, porque por un lado estamos vinculando a todos los grupos y por otro lado somos como el enlace con la CEPAL, ¿no? Entonces, cada grupo que mencionó Marcela, que son 20 grupos, algunos temáticos, algunos por región y algunos poblacionales, como dijimos, cada grupo tiene su propio funcionamiento, ¿no? Entonces, y nosotras en la mesa de vinculación tenemos, con todos los puntos focales, tenemos reuniones cada mes, en el segundo miércoles de cada mes, son reuniones mensuales. Entonces, si se quieren contactar a través de nosotras, sería a través del mail infomecanismo@gmail.com,
¿no? Y nosotras contactaríamos a la persona de la organización, porque en realidad quienes se integran no son personas, son organizaciones, ¿sí? O redes de organizaciones. Por ejemplo, uno de los grupos tiene que ver con redes, entonces ahí se integran muchas redes que a la vez son muchas organizaciones. Entonces, no es que la persona se interese por su cuenta, sino que tiene que representar a la organización, ¿no? En ese sentido, que se comuniquen con a través de nuestro mail, y con mucho gusto las enlazamos con el grupo de interés que ellos quieran contactar, ¿no? Me gustaría, Sandra, que nos digas los futuros de este grupo y los porvenires, ¿no? Que nos relates un poco la visión de cómo están viendo ustedes este mecanismo de participación que ya lleva muchos años, que ha ido creciendo y mejorando. Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos para de acá al 2030 de este equipo? Bueno, el mecanismo de participación de la sociedad civil de la Agenda 2030, como tú bien dices, tiene ya 7 años de existencia. Es un grupo que se ha ido conformando con distintas organizaciones de muy variada naturaleza. En este mecanismo participamos feministas, sindicalistas, defensoras del medio ambiente y del planeta, de los territorios, grupos poblacionales, grandes redes de mujeres indígenas, grandes redes de mujeres afrodescendientes, organizaciones de jóvenes. Hay organizaciones de distinto tipo. Existen redes, grandes redes de cobertura regional, hasta organizaciones de base nacionales o incluso locales. Eso hace que el mecanismo sea diverso, sea vibrante, y tenga mucha posibilidad de fortalecerse y de seguir creciendo. Y además tiene la posibilidad de abarcar una enorme cantidad de temas, una enorme cantidad de territorios, una enorme cantidad de reflexiones y de debates, y efectivamente ser un espacio en el que los países deberían poder apoyarse, deberían poder escuchar, porque representan muchos sectores muy variados con mucha capacidad de reflexión y análisis de lo que está pasando en la región. Así que en esos términos es un mecanismo que tiene mucha posibilidad de crecimiento, tiene mucha posibilidad digamos, de robustecerse. Sin duda que es un mecanismo que está bajo ataques, o sea, que hay muchos sectores interesados en desmantelarlo, en quitarle importancia, en quitarle visibilidad, en quitarle legitimidad, pero los sectores de la sociedad civil llevamos la vida entera haciendo esto. Ese es el espacio donde nacimos, ese es el espacio donde nos movemos, somos capaces de sobreaguar las mareas más fuertes, y lo hemos hecho incluso en casos de dictaduras, y como tú bien lo decías ahora, María José. Así que este es un mecanismo que por lo menos las facilitadoras, y espero poder efectivamente representarlas a ellas cuando digo que estamos en plena disposición de trabajar para el fortalecimiento de este mecanismo a toda costa, para que se fortalezca y crezca como un espacio que interprete a la sociedad civil en una agenda que definitivamente, si es una agenda que fracasa, estará fracasando la vida sobre el planeta, está fracasando la sostenibilidad de la vida. Lo que está en juego aquí son cosas muy, muy grandes, y por eso la participación de la sociedad civil es fundamental. Y en ese sentido, fortalecer nuestro mecanismo es el primer desafío, participar en él, conocer la agenda y tratar también de trascender el espacio puramente regional para tratar de vincularnos, por ejemplo, a los grupos mayores, al high level, al foro político de alto nivel, a la cumbre del futuro, porque la cumbre del futuro claramente sale ante la imposibilidad del cumplimiento de la agenda. Ahí debemos estar las organizaciones de América Latina. Para mí ese es el gran desafío. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo a las tres por este diálogo que tuvimos hoy, Mónica Jasís, Marcela Brown, Sandra Castañera. Les agradezco por el trabajo de hoy y por este intercambio, pero también
por el trabajo continuado de todos los días, por el rol que desempeñan y sobre todo también a todos los compañeros y compañeras, compañeres que nos acompañan en este mecanismo de participación de la sociedad civil. Y a todos mis oyentes, a todos los que nos están escuchando, decirles que no hay límites para la participación ciudadana. Nosotras en este programa trabajamos muchas veces temas que son barriales, comunitarios, los problemas del barrio, de la cuadra, de la manzana, a veces los problemas de la ciudad, a veces los problemas nacionales, a veces los regionales, y hoy nos estamos ocupando del planeta y de todo el mundo. Pero también recordarles que algo que siempre subrayamos en el programa es que más allá de estos gobiernos, más allá de estos compromisos, que son compromisos, digamos, que no son del todo exigibles, recordemos que hay un robusto sistema nacional, interamericano y global de derechos humanos que tenemos que hacer funcionar. Y hay muchas articulaciones posibles entre esto que estábamos hablando hoy, que son estos objetivos, y lo que vienen diciendo los órganos de tratado de derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos y Sociales, el Comité sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, el Comité de Derechos del Niño, el Comité de las Personas con Discapacidad. Digamos, hay un montón de instituciones y en América Latina tenemos uno de los espacios más avanzados en materia jurídica del planeta, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hoy están absolutamente también desfinanciados porque este retroceso de los países también hace que ellos reciban menos fondos, pero que los tenemos que sostener porque siguen emitiendo opiniones consultivas, recomendaciones y jurisprudencia que es obligatoria para los países de la región. Recordemos que en este momento, de los 34 países que integran la OEA, solo hay 25 que están bajo la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana, pero que igual su jurisprudencia los vincula a todos. Así que vamos a seguir trabajando y sobre todo trabajando para que los países que no han ratificado estos tratados avancen a ratificarlos, como estamos haciendo siempre con el Acuerdo de Escazú, bueno, también con el Protocolo de San Salvador, que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales que son tan importantes para garantizar en esta región y que si no los estados tengan responsabilidad internacional. Así que yo les agradezco a las tres y me despido de todos ustedes hasta la semana que viene. Esto fue Café con Luber. Chau, chau. Pueblos varios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se